Lo siento si no tengo más que darte. Aquí somos marroquíes, negros, gente de todas las partes, latinos y españoles, aquí todo se comparte. Sin olvidar a los gitanos y su bonito y único arte. Me da igual tu color, tu raza y tu peso. Me da igual tu altura y me da igual tu progreso. Me da igual si tienes carreras o si ni siquiera tienes la ESO. Aquí somos personas, aquí somos carne y hueso. La felicidad, la compasión es lo único que anhelo. No la mires mal porque ella lleva un simple velo. Lo más importante está debajo del pelo. Aquí todos somos iguales debajo de un mismo cielo. Hola chicos, bienvenidos a la sesión del Islam. Yo soy la profesora Leyali Seragüí Sánchez. Soy licenciada en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y soy maestra en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. También tengo una especialidad en Antropología de la Cultura y en Antropología de la Religión. Me especializo en Islam y en neopaganismo. Por eso es que el día de hoy les voy a hablar brevemente, si es que eso se puede, porque el Islam abarca mucho, sobre lo que es el Islam. Empezaré con algunos conceptos generales para que puedan darse una idea y entiendan mejor lo que es el Islam. El Islam, el judaísmo y el cristianismo son prolongaciones del mensaje monoteísta de Abraham, mensajes adaptados a las condiciones históricas y culturales de las sociedades que recibieron la revelación divina. La lógica islámica es que Dios tiene solo una religión y Dios la ha ido revelando poco a poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha habido muchísimos profetas en el Islam. Algunos ejemplos: Adán, que él es el que va a abrir el ciclo de esta profecía, es el primer hombre y el primer profeta. Noé es el segundo gran profeta. Las profetas del Antiguo Testamento también entran en esta parte, como lo es Zacarías, Salomón. Abraham es el fundador del Islam, ahorita les voy a explicar por él, porque él lo que hace es la sumisión. Cuando Dios le dice que debe de sacrificar a su hijo predilecto, él se somete ante Dios. Y aquí es donde tenemos como la primera ramificación entre el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Para el cristianismo y el judaísmo, el hijo al que va a sacrificar es a Isaac. Para el Islam es Ismael. ¿Por qué? Muy simple. En el cristianismo y en el judaísmo, el matrimonio es muy importante. Por lo tanto, los hijos legales son los hijos dentro del matrimonio. Recordemos que Abraham está casado con Sara, pero son muy grandes y no pueden tener hijos. Por lo tanto, Sara le pide que tenga hijos con Agar, que era su esclava. En el Islam, cualquier hijo del padre es reconocido. Por lo tanto, el primogénito, que es Ismael, el hijo de Agar y Abraham, es el primogénito, por lo tanto, el predilecto. Para el judaísmo y el cristianismo, el hijo legítimo o el hijo predilecto sería el hijo que nace dentro del matrimonio, es decir, Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Este es, digamos, como el parteaguas que hay dentro del Islam, el judaísmo y el cristianismo. Y Mahoma va a ser el que cierra este ciclo de profecía, a ser el último profeta y al ser el restaurador de la fe. El cristianismo nace como religión perseguida y genera una jerarquía, es decir, una estructura para sobrevivir. 312 años después de su creación, llega al poder en Roma. El Islam nace en el poder, no hay una figura en el Islam. Es decir, no hay un sumo sacerdote o un pontífice o una figura, que regule todo el Islam. Por eso hay tantas interpretaciones en el Islam, porque el Islam se funde dentro del Estado. La mayoría de la población islámica, si les hiciera esta pregunta y pudieran responderme porque estamos en video, sé que la mayoría me diría que serían países que conocemos que están en Medio Oriente o en África. Pero la realidad es que la mayoría de la población islámica está alrededor de la India. El país altamente musulmán es Indonesia, que tiene el 90% de población musulmana. También otras cuestiones que quiero dejar como muy en claro: ser islam o ser musulmán y ser árabe son dos cosas distintas. Yo soy árabe porque mi padre es argelino. En el Islam todo se hereda por parte del padre. Por lo tanto, yo soy argelina y yo soy árabe, porque vengo de un padre argelino y un padre árabe. En teoría también sería musulmana porque mi familia es musulmana, pero yo escogí otra religión.
Entonces tenemos que ser musulmanes, una religión, y ser árabe es pues ser parte de países árabes, es una cultura. Los musulmanes representan el 20% de la población mundial y, curiosamente, a raíz de todos los sucesos que hubo en Estados Unidos, ha ido en aumento. Tanto aquí en México hemos visto como mucha gente se ha convertido al Islam, como también hemos visto que el Islam se ha radicalizado un poco en varios de los países. Solamente el 18% de los musulmanes son árabes. Y bueno, en México o en países donde se habla el español le decimos Mahoma al profeta, pero su nombre es Mohammed. Les voy a poner aquí un mapa sobre el mundo árabe para que tengan una idea de qué es lo que estamos hablando cuando decimos mundo árabe, y también en contraparte les voy a poner otro mapa donde van a ver lo que es el mundo musulmán, para que puedan entender que el mundo árabe se enfoca básicamente en África, en cambio el mundo musulmán llega a Asia, llega a Medio Oriente, en África obviamente, y también hay una minoría en algunos otros continentes como lo es Europa, como lo es América. Otros datos generales es que Islam significa sumisión a la voluntad de Alá. ¿Qué quiere decir Alá? Alá es Dios en árabe, así de simple. Los musulmanes son patrilineales, que es justamente lo que les contaba. Cualquier hijo legítimo del padre, cualquier hijo del padre es legítimo, que es el ejemplo que les hice de Ismael. Su libro sagrado es el Corán, que en teoría debe de leerse en árabe para ser musulmán, es decir, todos los musulmanes, aunque no sepan árabe, aunque vivan en México, por ejemplo, leen y recitan el Corán en árabe. El Islam se funde con el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Corán vamos a encontrar las normas que van a regir tanto la parte social como la parte económica. Incluso, un dato curioso, el álgebra se crea en el Islam, porque cuando llega la parte de la herencia, no se sabía cuánto heredaba cada quien, por lo tanto tienen que crear una ciencia para poder explicar esto. Así es que el famoso Baldor se lo debemos a los musulmanes y a la idea del testamento. Además del Corán, los musulmanes tienen distintas interpretaciones. Por ejemplo, los sunitas asimismo usan los hadices y la suna del profeta Mahoma, que conforman el registro histórico de las acciones y las enseñanzas del profeta. Por eso es que cada país musulmán se maneja de distinta manera. Es decir, mientras vemos que en países como en Egipto, que es un país musulmán, las chicas pueden andar en minifaldita o en shortcitos, en contraparte vemos que en Arabia Saudita las mujeres apenas pudieron manejar hace 2 años, mientras que en Egipto, en Argelia, en otros países, Marruecos, ¿no?, las mujeres manejaban desde hace años, ¿no? Esto tiene que ver porque cada país adopta una escuela jurídica distinta, que también vamos a ver las escuelas jurídicas más adelante. Las creencias de Alá dentro del Islam consisten en 4 aspectos: en su existencia, esto primeramente por guía del Creador, en que Él es único en sus actos y dominio de este universo, es decir, el único creador. El tercero es que Él es la única divinidad y sustentador de las cualidades divinas, por lo tanto solamente Él es el merecedor de las adoraciones. Es decir, en el Islam, aunque Mahoma o Mohammed es el último profeta, no se le rinde adoración a él. No existen santos en el Islam ni figuras, de hecho no hay representaciones de Alá. Cuando quieren representar a Alá, lo que hacen es la caligrafía, que bueno, como pueden ver en la parte de atrás, tengo algunas imágenes que son del Corán. Eso es lo que usa la gente musulmana en sus casas para representar o para decir que son musulmanes. Es la caligrafía, que eso también es muy importante porque no hay representaciones de Alá, no hay representaciones de Mahoma ni de ninguno de los profetas. Y la cuarta creencia islámica es en sus nombres y atributos. Consiste en afirmar que Dios lo que ha dicho es verdad. Y también en que Él va a revelar el Corán a Mahoma. Bueno, Mahoma es el último en recibir la última revelación, valga la redundancia.
y también sus nombres y atributos divinos sin distorsión, negación o asemejarlo a algo en este mundo, que también se tiene la creencia en el Islam que Alá tiene 99 atributos, no tanto nombres como tal. Y estos 99 nombres son otros tantos epítetos referidos a cualidades de Dios, tales como el Clemente, ¿no?, Al-Rahman, el Apreciadísimo, Al-Aziz, el Creador, Al-Haliki. Y del conjunto de los 99 nombres reciben en árabe el nombre de Al-Esma, Al-Husna, que son los nombres más bellos. Algunos incluso también se utilizan en el cristianismo y en el judaísmo. Algunas tradiciones afirman que existe un 100º nombre que permanece incognoscible, es decir, que nadie tiene derecho como a escuchar este nombre. Esto es más que nada las tradiciones místicas, que sería el sufismo, que sería el nombre del inmenso, Al-Azam, o como el nombre de la esencia, figura que existe también igualmente en el judaísmo y que ha tenido una gran importancia en el sufismo, que cuando veamos las ramas del Islam van a entender más esta cuestión. Pues bueno, hay mucho de lo que les podría hablar del Islam, específicamente la sociedad árabe preislámica, porque no hay manera de entender el Islam sin entender qué hubo antes. Y con esto me refiero desde la propia vestimenta, como la ropa que traigo puesta en este momento, como los velos, que también al final de la sesión daré un pequeño espacio para hablar de la mujer en el Islam, que yo sé que es muy polémico, y espero aclararles muchas dudas y que aprendan mucho de lo que realmente es el Islam. Porque nosotros, como vivimos en Occidente, todas las noticias que nos llegan son realmente de Estados Unidos. Y vemos el Islam con ojos de Occidente, lo cual es totalmente erróneo, porque hay cosas que para nosotros están mal vistas, o tal vez pensamos que es malo el cubrirse. Digo, no traigo velo, pero cubrirse con un vestido largo que me llega hasta los tobillos, cuando para ellos es una cuestión que tiene que ver más que nada con una cuestión cultural. ¿Qué quiero decir con esto? Con que los árabes que habitaban la península arábiga no formaban una nación ni un estado, sino que formaban diversas tribus dispersas e independientes, tanto nómadas como sedentarias, y estaban en continua lucha. Estas tribus no reconocían un poder que fuera común entre ellas. Las tribus nómadas del desierto se llaman beduinos, que son, ya saben, los que siempre andan en camello y toda esta cuestión, y constituían un grupo social dividido en familias unidas por la herencia de sangre. Sus características eran el sentido de la hospitalidad, el honor, el valor de los guerreros, el aprecio a la poesía y a la elocuencia. Por eso es que van a notar que cuando se han llegado a escuchar a alguien rezar el Corán es muy poético, o si han escuchado poemas sufis, que es muy común, la poesía dentro del mundo musulmán. La ciudad de la Meca, así como otras ciudades del desierto, prosperaron a la sombra de las rutas caravaneras. Las tribus se fueron haciendo sedentarias y los mercaderes formaron una nueva entidad social, acumulando riquezas y olvidando un tanto los viejos valores nómadas. Los árabes eran politeístas, veneraban piedras, árboles, astros, demonios y ciertos dioses o ídolos que eran honrados en la Meca. De hecho, hay un trabajo que he estado haciendo que se habla también de una triple diosa preislámica totalmente, que es Al-Uzza, Al-Manat y Al-Lat. Pero aún no hay como algo realmente muy bien enfocado con respecto a eso. Pero si alguien quiere saber más sobre el tema, con mucho gusto me puede contactar en mis redes sociales, que también se las voy a proporcionar. Entonces, ante esta situación aparece un hombre, Abu al-Qasim Muhammad ibn Abdu Allah al-Hasim al-Qurashi. Y eso que quise decir es Mahoma. Lo que pasa es que en la antigüedad, de hecho, en teoría, si yo quisiera decirles mi nombre, en esa época mi nombre sería Leyeli Benti Sidan, Benti Mohammed, Benti, y les diría todos los nombres de mis antepasados. En ese entonces no existían apellidos, al menos en Argelia es los franceses quienes llegan
y dependiendo del lugar donde vivías, te dan el apellido. Nosotros vivíamos, bueno, nosotros no, más bien mi familia vivía en la Zaragoza, por lo tanto, pues nos dijeron que nosotros seríamos los Zaragoza. En ese entonces, pues se mencionaba que tú eras fulanito, hijo de sutanito, hijo de menganito, y así podías tardarte 10 minutos en decir tu nombre. Pero Mahoma, y al final venía el nombre del clan, por lo tanto, Mahoma pertenecía a la tribu Al-Qurashi. Mahoma nace aproximadamente en el 570 después de la Era Común. No me gusta decir después de Cristo porque yo no soy católica ni cristiana. En algún otro momento hablaremos de mis creencias religiosas, por lo tanto oirán que siempre voy a decir después de la Era Común. Dentro de la tribu de los Qurashi, en la Meca, quedando huérfano a temprana edad, fue adoptado por su abuelo, Abd al-Muttalib, y posteriormente por su tío, Abu Talib. Su tío le educa como mercader y en un viaje a Siria, un monje cristiano, Bahira, predice su futuro como profeta de Dios. Su reputación le hace ganarse el nombre de Al-Amin, el honesto. Por lo tanto, tenemos que a los 25 años Mahoma trabaja como mercader en la ruta caravanera entre Damasco y la Meca a las órdenes de Hadilla, una comerciante viuda. Y pues obviamente esta mujer necesitaba a un hombre que le ayudara con pues sus caravanas, y pues se enamora de Mahoma y Mahoma de ella y se casan en el 595. Hadilla tuvo 6 hijos con Mahoma, 2 varones y 4 mujeres. Todos nacieron antes de que Mahoma recibiera la primera revelación. Sus hijos, Al-Qasim y Abdullah, murieron en la infancia en la Meca. Esto es algo, digamos, como un poco curioso o peculiar que le pasa a Mahoma. Ninguno de sus hijos varones sobreviven. Sus 4 hijas se llamaban Zainab, Ruqayyah, Kulthum y Fátima. Que esto es muy importante porque Fátima va a ser la que, digamos, va a continuar con esta herencia que le va a dejar su padre. Hadilla sería posteriormente la primera persona en aceptar el Islam después de la revelación. Es decir, que la primer musulmana fue una mujer y fue Hadilla. Esto es importante porque muchas personas siempre piensan que en el Islam se menosprecia a la mujer. Y en el Islam se reconoce a Hadilla como la primer musulmana en existir. Mahoma era de carácter reflexivo y rutinariamente pasaba noches meditando en la cueva Hira, cerca de la Meca. En el 610, cuando él tiene 40 años, mientras meditaba, Mahoma tuvo una visión del arcángel Jibril, es decir, el arcángel Gabriel. El Islam también cree en ángeles y arcángeles. En este caso, el arcángel Gabriel le indicó que había sido elegido como el último de los profetas y como tal tendría que predicar la palabra de Dios, sobre la base de un estricto monoteísmo, prediciendo el día del juicio final también. Lo curioso también en este caso es que Mahoma no sabía escribir y sin embargo fue capaz de escribir todo lo que el arcángel Jibril, el arcángel Gabriel, le iba recitando. Por lo tanto, cuando regresa Mahoma, pues obviamente hay un repudio hacia él, puesto que la Meca es una ciudad politeísta que vive de los comerciantes que creían en otros dioses. Así es que aquí incluso entra muchísimo en conflicto la propia tribu, porque, los Al-Qurashi eran uno de los 4 guardianes de la Kaaba. En la Kaaba era donde existían todos estos ídolos que cada comerciante iba dejando en agradecimiento a haber logrado hacer un largo camino en el desierto. Quienes hayan tenido oportunidad de estar en el desierto, realmente es muy pesado andar a camello, con un calor infernal. Entonces, pues bueno, sí era común que hubiera varias deidades. También hay que recordar que, el calendario musulmán es un calendario que no tiene la misma duración que un año según el calendario cristiano. Este último dura el tiempo que invierte la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, es decir, aproximadamente 365 días.
Pero el calendario musulmán consta de 12 meses y cada uno de ellos corresponde a una revolución completa de la luna alrededor de la Tierra. De manera que la duración de un año, así calculado, es unos 11 días menor que la de un año solar. Por eso es que el famoso Ramadán, que también voy a hablarles de él, siempre en cada año cae en un mes distinto. Bueno, continuando con Mahoma. Pues Mahoma en el 1622 huyen a Yathrib, la actual ciudad de Medina, donde había un gran oasis agrícola donde había servidores suyos. Rompiendo sus vínculos con las lealtades tribales y familiares, Mahoma demostraba que estos vínculos eran insignificantes comparándolos con su compromiso con el Islam, una idea revolucionaria en la sociedad tribal de Arabia en esta época. ¿Cuál fue el problema que hubo cuando Mahoma intenta predicar? Pues en primera enseñó que hay un solo Dios a tribus que creían en 360 ídolos como dioses. En segunda, sus enseñanzas morales requerían la terminación del libertinaje que no deseaban dejar. Aunque ustedes no lo crean, puesto que por lo general se piensa que como los musulmanes pueden tener muchas esposas, que eso también lo vamos a ver más adelante, justamente Mahoma predicaba lo contrario. Y en tercera, los principios que predicó recalcando que ante la vista de Dios todos los hombres son iguales. Fueron como dinamita para la orden de la cuestión de la injusticia que existía en esa época. Entonces, pues bueno, hacen la migración a Medina, lo cual el calendario islámico cuenta las fechas a partir de esta ejira, razón por la cual las fechas musulmanas llevan el prefijo AH, año de la ejira. Digamos que en el 610 inicia su prédica Mahoma, en el 622 es el inicio del Islam, en la Constitución de Medina, del 622 al 623, en la cual se especifican los términos en que otras tradiciones, particularmente los judíos, podrían vivir dentro del nuevo Estado Islámico. De acuerdo con este sistema, los judíos y cristianos les era permitido mantener su religión mediante el pago de un tributo, no así a los practicantes de las religiones consideradas como paganas, quienes pues tuvieron que salir de Medina. En Medina, Mohammed conformó la primera comunidad de musulmanes, dando nacimiento al primer Estado Islámico. Gran parte de la población de Medina comienza a convertirse al Islam. Y aquí se da el primer choque con las comunidades judías de Medina. Comienzan los conflictos armados en la Meca en el 630, después de la Era Común, y la Meca es conquistada. Se diría que hay dos Coranes. El que se hace en la Meca, que es más espiritual, se trata de convencer a un auditorio que no es musulmán, pero en Medina Mahoma llega como jefe de Estado. Es un discurso más social. La religión no se entiende fuera del Estado. Islam es religión y Estado. Din wa dahla. La parte del Corán revelado en Medina es parte para los creyentes. En la Meca habla a la humanidad y en Medina a una comunidad. Por lo tanto, hay un contenido de corte organizacional. Por eso es que si han leído el Corán se van a dar cuenta que hay sunas muy distintas las unas a las otras. Que en breve les voy a hablar un poco de lo que es el Corán. Hadilla muere en el 619 y Mahoma contrae matrimonio con Sadah, la madre de los creyentes. Posteriormente con Aisha, que es la hija de su amigo Abu Bakr, quien se convertiría en el líder de los musulmanes tras la muerte de Mahoma. Y me van a decir, bueno, ¿y por qué Mahoma tiene 2 mujeres? En total, Mahoma tuvo 7 mujeres. En Medina también se casa con Hafsa, que es hija de Umar, quien también sería el sucesor después de Abu Bakr. Estos casamientos sellarían las alianzas entre Mahoma y sus principales seguidores. Estamos hablando de una época entre guerras. Así como en Europa, los reyes se casaban para crear alianzas, es lo mismo que sucede justamente con Mahoma. Estos matrimonios fueron hechos justamente para crear alianzas, aunque las mujeres, digamos, más famosas fueron Hadilla por ser la primera y Aisha por ser la más joven y se dice la más bella de todas. Y también porque entre Fátima
la hija de Mahoma con Khadija, y Aisha son las que van a, digamos, a terminar de conjuntar lo que sería el Islam y sobre todo el Corán, gracias a Aisha. Más tarde Mahoma se casa con Zeynep, quien era la mujer de su hijo adoptivo Said, y es el propio hijo adoptivo quien le ofrece a su mujer. También Ramia, que era la hija de un líder que combatió a Mahoma, también se casó con Salama, que era la viuda de un combatiente musulmán, y también con María al-Kiriya, María la copta. Tuvo otro hijo con ella después de mudarse a Medina. Este séptimo y último hijo se llamaba Ibrahim ibn Muhammad, y al igual que sus hermanos varones, Ibrahim falleció en su niñez. Se dice que murió a los 17 o 18 meses de edad, es decir, al año y medio. No se ha explicado por qué todos los hijos de Mahoma mueren, pero bueno. También se casa con una judía de nombre Safiya binti Huray, y algunas de estas mujeres eran esposas de seguidores de Mahoma muertos en batalla, mientras que otras eran hijas de sus aliados. Mahoma prescribió un máximo de 4 esposas por musulmán, por lo que su casamiento con al menos 9 mujeres, constituye la única excepción dentro de la fe. ¿Por qué esta cuestión de las mujeres y tantas mujeres? Estamos hablando, les repito, de un momento donde había guerra y había conflicto. Así también se hacía en México, así también se hacía en todos los países que han pasado por guerras. Quedan mujeres solas, que no trabajan, que no tienen dinero, que no tienen ningún sustento. Entonces lo que decía Mahoma era, pues cásate con la viuda de tu hermano para que al menos así puedas hacerte responsable de, pues tanto de su mujer como de sus hijos. Por eso era esta idea de varias esposas. No era una cuestión de lujuria, de libertinaje. ¿Por qué? Porque a todas tus esposas dentro del Islam las debes de tratar de la misma manera. Si a una le compras casa, a todas les compras casa. Si a una les compras, yo que sé, un collar de la marca que quieran, a todas se los compras. Por lo tanto, realmente los únicos que pueden darse el lujo de tener varias esposas, pues son los sultanes, los emires, los reyes, no, digamos, la gente en común. Y digo, no hay que ser hipócritas. En México tenemos muchos de estos casos de los cuales ni siquiera son reconocidos, por lo tanto, digo, no apoyo la cuestión de, 20,000 mujeres, pero sí quería explicarles el por qué se crea esta cuestión de el tener un máximo de 4 mujeres, porque es una época de guerra. Aunque esto en la actualidad realmente ya no se practica, más que obviamente la gente que puede hacerlo. Como les decía, el libro sagrado es el Corán. Corán significa literalmente la recitación en árabe. Es un texto jurídico y religioso más importante para los musulmanes, bueno, de hecho es el único, dictado directamente por Dios al profeta Mohammed por medio del arcángel Jibril. El Corán es la culminación del mensaje revelado que comenzó con Adán y terminó con Mohammed. El Corán le dio una forma escrita, es decir, vocales y gramática a la lengua árabe, que son justamente los pequeños signitos que pueden ver arriba y abajo de las letras en el árabe. Eso se creó justamente a partir del Corán, que el Corán también fue en parte recopilado por Aisha. Para todos aquellos que piensan que las mujeres no tienen un papel importante en el Islam, sí lo tienen. El Corán consta de 114 suras, capítulos, más de 6,000 aleyas, versos. Las suras están organizadas, esto es como, bueno, Aisha no sabía qué hacer, ¿verdad? Y entonces lo organizan por orden de tamaño, no por orden cronológico. Por eso es que para los académicos a veces nos es un poquito difícil interpretar el Corán. Esto puede hacer que el Corán aparente ser confuso y desarticulado. Y el Corán no ha cambiado desde que se conformó. El Corán trata muchos temas diferentes, incluyendo a Dios, a los ángeles, los profetas, el juicio final, los libros santos, la yihad, la famosa guerra santa, que no quiere decir que tomen a las armas y vayan a matar a todos los que no creen en el Islam, sino realmente es defender el Islam. Es decir, yo, aunque no soy musulmán, estoy haciendo jihad en este momento porque les estoy explicando a todos ustedes
de lo que trata el Islam. Eso es una yihad, porque les estoy explicando aquellas dudas o aquellas cuestiones que no tenían ni idea y también dejando a un lado los prejuicios que se tienen sobre el mundo musulmán en México. Detalla también el Corán las reglas acerca de la modestia, del matrimonio, del divorcio, porque también existe, de la herencia, del alcohol, el juego, los hábitos alimentarios, incluso del comportamiento sexual. Condena la explotación a los huérfanos, las viudas y los pobres, otorga ciertos derechos a las mujeres y establece reglamentos para operar en negocios. Exige hospitalidad y responsabilidad social tanto hacia los miembros de la comunidad como hacia los extraños. También exige donativos para los pobres y establece las creencias y costumbres del Islam. Por ejemplo, aquí en México, si no me equivoco, creo que es Ruiz Cortines, más o menos por ahí del 40 y tantos, puedo estar equivocada, no me critiquen por eso, es cuando la mujer obtiene el voto. Estamos hablando en pleno siglo XX. En el Islam, desde que estaba Mahoma, la mujer valía medio voto. Bueno, dirán, es medio voto, sí, pero estamos hablando del 620 y cacho al siglo XX, es decir, 14 siglos de diferencia entre que la mujer era tomada en cuenta a que la mujer no era tomada en cuenta en la vida política social. El Corán no puede ser modificado ni alterado, contiene las leyes con las que el musulmán guía su vida, la Sharia. Sin embargo, este puede ser interpretado. Existen varias formas de interpretar el Corán, la tafsir y la ta'wil. La ta'wil tiene dos aspectos. La unidad divina, es decir, que solo hay un Dios, y esta afirmación es la común a todas las religiones monoteístas que anteceden históricamente e inspiran al Islam, como señala al principio el Corán y la tradición profética, y la unicidad de Dios. Es decir, que es una divinidad única, es radicalmente una y no tiene atributos ni personas de carácter divino. Y la tafsir es la exgénesis empleada para la explicación e interpretación del Corán. Se origina después de la muerte de Mahoma para ayudar a explicar el mensaje contenido en el Corán. Comenzando por mera especulación personal, el tafsir desarrolla un sistema de exgénesis metódica del texto del Corán, avanzado verso por verso y algunas veces palabra por palabra. Los primeros esfuerzos se apoyaron en el hadís después de que se suscitaron unos tipos más dogmáticos de tafsir. El trabajo más completo fue acopilado por el académico medieval Al-Tabari, por si a alguien le interesa cómo meterse más en estas cuestiones. Y bueno, para irnos más rápido, pues Mahoma muere, ya era bastante grande, y entonces existe un problema cuando fallece Mahoma en el 632. Pues ¿quién le va a seguir? No tuvo hijos varones. Las mujeres realmente no podían meterse en la política como tal. Por lo tanto, su Fátima, que era su hija que más estaba metida en esta cuestión, y Aisha, que era también la esposa más joven y digamos como la que más se empapó de todo esto, pues no podían propiamente ser las sucesoras. Mahoma es un hanif, es decir, un místico en la Meca. En Medina es militar. Mahoma deja un legado, no un libro, y este se redacta después de su muerte. Contenido monoteísta revelado a Abraham, se revela por escrito a Moisés, Salomón, Isaías, Zacarías y Cristo. Dios solo les revela pues una fe interna. Y entonces del 632 al 630, bueno, más bien inicia la época de los califas. El primer califa es del 632 al 634 y es Abu Bakr. Es el que rescata al Islam, lo consolida, y él dice: si adoran a Mahoma, él ya murió. Si adoran a Alá, él es eterno. Él hace que los no musulmanes no puedan entrar a la Meca. Eliminó las corrientes musulmanas, es decir, no edificar nuevos templos en toda la península arábica, es decir, iglesias y sinagogas que ya existían se permitieron, de hecho aún existen, pero no se han vuelto a construir más, a excepción de algunos países como en Irak cuando tuvo la intervención de Estados Unidos, pero bueno, ese no es el tema de ahora.
Las leyes en el Islam también para proteger a la mujer, que en sí eran para proteger a Aisha. Se respetaron los templos que ya estaban construidos. El velo no existe en el Corán, esto es un tema muy curioso. Pero bueno, la mujer debe esconder sus encantos frente a desconocidos. Ahí sería la pregunta. A todos los chicos que tienen pareja, yo les diría cuál es el encanto de su chica. Algunos me dirán las manos, ¿no? Por ejemplo, en China, las geishas es el cuello o los pies. Por lo tanto, esta interpretación de los encantos es pues muy variable. Y como les decía, esta cuestión de no más templos se rompe en 1990 cuando Irán invade Kuwait y el rey de Arabia Saudita autoriza la construcción de iglesias provisionales. El siguiente califa es Omar, que él va a gobernar del 632 al 644, y él es el gran conquistador del Islam. Amplió el imperio, derrotó a los bizantinos del Medio Oriente, que bueno, hay muchísimos imperios que no creo que nos dé tiempo de ver todo eso, pero bueno. Y él conquistó lo mismo que Alejandro Magno. ¿Recuerdan? Alejandro Magno es sumamente conocido como el gran conquistador, pero pues no. Omar va a conquistar lo mismo que Alejandro Magno, más toda el África del Norte. El imperio musulmán llega hasta la India, el norte del mar Caspio y en el sur de Sudán, hasta el Cáucaso. Es decir, él va a ser una gran creación del imperio musulmán. Nuestro tercer califa es Uthman, que él va a gobernar del 644 al 656, y él es el administrador. Publica el Corán, que es Aisha, fue la que se dedicó a recolectar todos los manuscritos, y el Corán lo dicta Dios, por lo tanto el hombre no lo puede imitar. Por eso es que si alguien quiere volverse musulmán, tiene que leer el Corán en árabe. Todas las traducciones no están realmente permitidas en el mundo musulmán. Existen, porque bueno, los académicos y todo esto, pero un musulmán lee el Corán en árabe. El musulmán no acepta traducciones, por eso solo lo lee y lo recita en árabe. Uthman va a ser quien organiza el imperio, crea la marina musulmana y deja los derechos de cada región. Ordena el cómo leer la sura, de la más grande a la más corta. Es decir, un control hacia la religión. Crea las vocales para poder leer el Corán de la manera adecuada. Por eso es que cuando oímos que lo leen pensamos que están cantando, porque se oye como... pues sí, como en versos, porque justamente son las vocales quienes permiten esta subida y bajada en el habla. Pone signos para la entonación y el Corán solo se lee en algunos momentos cuando hay funerales, en el mausoleo, que hay un lector permanente. Por ley, para las reliquias de Mahoma hay una persona que está todo el tiempo leyendo ahí. El árabe es el único idioma que no ha cambiado en 400 años, al menos el árabe clásico, al menos escrito. Y pues justamente esto es por el Corán, porque no ha cambiado en todo este tiempo. El árabe escrito es lo que no ha cambiado. El árabe hablado ha evolucionado y el llamado a la oración se hace desde Mahoma. Que los que hayan estado en países musulmanes seguro lo han escuchado. Y el último califa es Ali, del 656 al 661. Él es primo y yerno de Mahoma porque se casa con su hija Fátima. Pone en duda el Corán de Uthman porque él dice que son 115 suras. La última sura se llama Las dos luces, donde habla sobre Mahoma y Ali, donde se dice, o él mismo se autoproclama, que él es el escogido por Dios como legítimo sucesor. Y de aquí es donde empiezan los conflictos dentro del Islam, porque es donde justamente va a empezar la división entre los distintos, ramas que hay en el Islam.